Bienvenido a todos los que están también en las plataformas conectados. Les saluda el Pastor José de la Cosecha Cristian Ministry acá en Duluth, Georgia. Les doy más cordial bienvenida. Gracias por conectarse. Y quiero compartir una palabra del Señor que Dios me ha dado. Y la misma está en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Josué capítulo 1, versos del 1 al 9. Amén. Josué capítulo 1. Vamos a leer versos del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Subraya esa palabra, meditar. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tuyo estará contigo en donde quiera que vaya. Sea bendita la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por esta poderosa palabra, mi Dios. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor. Alumbra, Padre mío amado, nuestra mente, que podamos comprender hoy lo que tú nos quieres hablar, tanto a nuestro espíritu y a nuestra alma, Padre. Dios mío amado, te pido, Señor, que alguien que esté cargado hoy, suelta las cargas en el nombre de Jesús. Haga que mi atado pueda salir libre de aquí en el nombre de Jesús. Te pido, Señor amado, que tú te pasees como gustes en este lugar. Espíritu Santo, toma control de todo aquí. No permitas que hable algo que no tenga que hablar. Todo lo que se habla aquí es porque tú lo has puesto en mi corazón y en mi boca, Padre, como carbón encendido. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Te puedes entrar, amada iglesia. Dios le bendiga. Dios. Pues les quiero hablar hoy bajo el tema el verdadero éxito. Amén. El verdadero éxito. El verdadero éxito no es bueno, antes de eso, antes de entrar en ese, antes de entrar en lo que es el verdadero éxito, quiero que entendamos algo en el contexto de los versos que acabé de leer. El libro de Josué comienza en un momento muy especial
y a la vez en un momento muy crítico para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés, su líder, había muerto. El gran siervo de Dios ya había partido con él. Y él fue el líder que lo sacó de Egipto. Recordemos eso, ¿verdad? Los sacó de Egipto, los guió por todo el desierto y los condujo hasta la puerta de la tierra prometida. Hasta la puerta, ¿verdad? Porque él no entró. Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero los condujo prácticamente hasta la entrada. Él muere y entonces el pueblo de Dios se encuentra frente a un cambio enorme. Ya no tienen a Moisés como líder, y aunque la promesa de Dios sigue vigente, hay incertidumbre, hay temor y una gran responsabilidad sobre Josué, porque ahora Dios había llamado a Josué a que liderara el pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida. Amén. Amén. Y Josué no está comenzando una tarea tan fácil. Humanamente hablando, Josué enfrentaba un reto gigantesco: guiar a una nación entera, conquistar ciudades fuertes y entrar a una tierra que aún estaba ocupada por enemigos poderosos. Y en ese momento, cuando Dios se presenta a Josué, en el capítulo 1, después del 1 al 9, Dios no comienza hablándole acerca de estrategias militares. No le da ninguna estrategia militar. No le comienza hablando acerca de inteligencia humana. Ni tampoco le habló de cómo obtener recursos humanos. Nada de eso. Dios comienza fortaleciendo su corazón. Muchas veces Dios, cuando comienza hablando, lo primero que habla es a tu corazón. Amén. ¿No te has dado cuenta? Dios siempre comienza hablándonos a nuestro corazón, donde están nuestras emociones, donde está nuestra libre voluntad, amén, nuestro libre albedrío, amén, donde ahí se encierran tantas cosas que nos controlan, ¿verdad? Que forman parte de nuestro carácter como ser humano. Amén. Amén. Pues Dios comienza hablando del corazón de Josué y le recuerda primero esto. Le recuerda que sigue la promesa en pie. Qué tremendo, porque Dios no se olvida de sus promesas, ¿verdad? Sigue la promesa en pie. La tierra es de ellos. Luego les asegura algo aún más importante. Aún le dice su presencia. La presencia de Dios iba a estar con ellos y con él donde quiera que él fuera. Y repetidamente Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ponte a pensar. Dios ya le da la promesa. Cuando Dios promete algo, lo cumple, amén, porque Él es fiel. Uno de los atributos del Señor es que Él es fiel y cumple lo que promete, dice la palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué usted que le dice tantas veces a Josué: esfuérzate y sé valiente? Qué extraño, ¿verdad? ¿No te parece como irónico, como paradójico que le diga: óyeme, yo tiene la promesa, puedes entrar, pero tienes que esforzarse y ser valiente? Dios lo sabe todo, usted lo sabe, ¿verdad? Que Dios lo sabe todo. Y todo en el Señor está fríamente calculado. A Dios no se le escapa nada. Esa es la palabra de Dios, que ni aún una hoja del árbol de los árboles se cae, sino es por la voluntad de Él. ¡Wow! Dios tiene el control absoluto de todo, amén. Por eso Él es soberano, amén. Y aquí hay algo clave en este pasaje que le leí también. Dios también le muestra que sería la clave del verdadero éxito en su vida y en su liderazgo. Y no era la fuerza militar, no era la experiencia, no era la estrategia, era algo mucho más profundo. Y era la obediencia a su palabra,
la que tenía que guardar ¿quién? Josué. La obediencia a su palabra. Entonces, por eso que el verso 8, Dios le dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca. Qué tremendo. Que debía meditar en él de día y de noche y hacer conforme a todo lo que en él estaba escrito, para que entonces hiciera prosperar su camino y para que todo le saliera bien. Amén. Todo iba a salir bien. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Josué: tu éxito no dependerá de lo que tengas en tus manos, sino de lo que guardes en tu corazón y cuán cerca camines de mí. Porque el problema es que queremos las bendiciones, pero no queremos caminar del lado de aquel que nos da las bendiciones. Queremos las bendiciones, pero no queremos caminar al lado del bocano, porque Él me exige, Él es muy estricto. Amado, Dios es un Dios santo, 3 veces santo, que no se contamina. Y Él no quiere que tampoco tú ni yo nos contaminemos. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que yo te quiero hablarte hoy. Porque muchas veces el mundo define el éxito de una manera. Lo define, por ejemplo, reconociendo lo que tú haces, reconociendo las posesiones materiales que tienes, reconociendo tal vez el dinero que puedas tener, etcétera, etcétera. Pero Dios no reconoce el éxito de esa forma. Muy diferente a como el mundo, el sistema lo reconoce, ¿verdad? Así que en este pasaje vemos que un siervo verdaderamente exitoso no es el que nunca enfrenta batallas. Un siervo verdaderamente exitoso no es el que permanece firme en la palabra de Dios. Amén. Un siervo verdaderamente exitoso es aquel que permanece firme en la palabra de Dios y aún en la presencia del Señor, y obviamente en obediencia a su voluntad. Y te quiero llevar los principios en esta tarde. Primer principio es que un siervo exitoso ama la palabra de Dios. Apunta eso. Un siervo exitoso es aquel que ama la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra debía permanecer constantemente en la vida de Josué, constantemente, en otras palabras. Cuando Josué fuera de la palabra del Señor, tiene que estar en su boca, porque cuando tú la lees, tú la pronuncias. Tiene que ir, cuando tú la pronuncias, eso va a tu mente, eso va a tu corazón, y eso va, por ende, a afectar tus decisiones. Porque la palabra de Dios va a dirigir tus decisiones. Amén. Amén. Muchos creyentes hoy en día desean una vida victoriosa sin dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. No basta con leer la palabra únicamente, o únicamente con leer la palabra los domingos. Hay que leer la palabra todos los días. Todos los días. Aunque sea un verso bíblico, léelo todos los días. Jesús declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, de mi Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? Cuando dedicamos tiempo, por ejemplo, al teléfono, a las noticias, a las redes sociales, ponte a pensar cuánto tiempo de ahí pierdes en eso versus cuánto tiempo puedes dedicar a la palabra de Dios. Porque nunca creceremos espiritualmente más allá del tiempo que pasemos con Dios.
o que pasemos sin Dios. Porque pasar tiempo con Dios, por ejemplo, leer la palabra, pero pasar tiempo sin Dios, haciendo otras cosas, empleando el tiempo en otras cosas, lamentablemente es un tiempo que estás sin la presencia del Señor. Y el Señor quiere que todos entendamos que cuando tú lees la palabra, es como si el mismo Dios estuviera al frente tuyo hablándote. Porque no es lo mismo tú leer algo como que alguien te lo esté diciendo. Y cuando tú lees la palabra, se convierte como en un espejo. Tú te miras en ella. Y tú sabes que Dios está ministrando a tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Principio número 2. Un siervo exitoso medita, subraya eso, medita continuamente en la palabra de Dios. Fíjate que el Señor le dijo: meditarás en la palabra de día y de noche. Escuche bien esto: meditar no significa simplemente leer, porque todos leemos, ¿verdad? No significa leer. Significa detenernos para permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Por ejemplo, la meditación incluye leer, pero además de leer incluye reflexionar. Además de reflexionar incluye que también tú oras. Y además de orar, también incluye que tú la apliques a tu vida. Amén. Porque en ese contexto tú vas a entender, por ejemplo, muchas veces un verso bíblico te puede hablar de muchas formas de acuerdo a la meditación que tú tengas en él. Le voy a poner un ejemplo. El de la vaca. ¿Cuántos saben que la vaca... es que, Dios mío, me vino, pero tengo que decir. Escuche esto. ¿Cuántos saben aquí que las vacas, cuando comen pasto, después que están un rato masticando, se acuestan a dormir? Y después vuelven y sacan esto, no sé de dónde, vuelven y sacan el bocado de comida que tenían y siguen masticando la hierba. ¿No se han dado cuenta? Continúan masticándola. Meditar, en otras palabras, es la misma cosa. ¿Por qué? Porque, no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando yo leía este pasaje, esto a mí me vino justo ayer domingo, ayer sábado de la mañana, cuando me estaba orando en la oficina y abro la Biblia y me puse a meditar en esto. Esa palabra me empezó a retumbar en cada momento. Poder ir a la cocina, regresar y la palabra me seguía retumbando en mi mente. Yo seguía pensando en el esforzarte y en el ser valiente. En el esforzarte y en el ser valiente. Sí, Señor, hoy que tú me quieres hablar. Esfuérzate y sé valiente. No importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, esfuérzate y sé valiente. No importa si hay provisión y provisión, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. Porque no es que tenga fe y me siente y ya. No, esfuérzate, da un paso adelante. No dejes que nada que esté a tu alrededor influya en tu conducta. Porque es así, somos influenciados por el entorno en el cual vivimos, ¿verdad? Y aún somos influenciados por situaciones, por problemas, porque aquel me dijo o aquel, lo que sea. Las cosas vienen como que quieren afectarte. Pero la palabra me decía: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Qué bueno. Oye, si tú sabes que Dios, creador de ciudades, está contigo, entonces ¿quién en contra de ti? Entonces, ¿por qué vas a temer? ¿Por qué vamos a temer? Okay.
mientras más conocemos la palabra de Dios, al autor de la palabra, y mientras más conocemos a Cristo, más deseamos ¿qué? Más deseamos su presencia. Si hay algo que yo anhelo cuando estoy orando es la presencia de Dios. Porque yo cuando voy a orar, no es que yo voy a hablar solo ahí como un loco. Él está ahí conmigo. Yo siento la presencia y si no, yo quiero sentir tu presencia. Yo estoy hablando con mi Señor. Yo tengo cita con Él en ese lugar secreto. Y ahí Él me ministra y abro la palabra y empiezo a leerla. Amén. Jesús dijo en Mateo 7:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero primero tenemos que buscar de Dios. No dejar a Dios a un lado y buscarlo después. Porque cuando nosotros primero empezamos a buscar de Dios, todo lo demás va a ocupar su lugar correspondiente. Como primero tú buscas de Dios, todo lo demás cae por default. O sea, todo lo demás cae en su posición, en su lugar. Todo lo demás va a caer cuando primero buscamos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto. Un siervo exitoso es aquel que obedece la palabra. Oye, porque no está solo leerla y meditarla, tenemos que obedecerla, ¿verdad? Y el obedecer cuesta, ¿verdad que sí? Dígame usted que usted y yo somos hijos y nuestros padres cuando nos daban un mandato, a veces nos costaba obedecer, ¿verdad? Cuando no queríamos hacerlo, pues queremos otra cosa. Un siervo exitoso es aquel que obedece la palabra. Fíjate como el Señor le dice a Josué, para que guarde, el guardar es obedecer, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Cuando en el tiempo de Josué, los libros que Josué podía leer era el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, eran los libros que había, no los 66 libros que tenemos ahora aquí metidos. Eran nada más que 5 libros que él leía: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eran los 5 libros que leía y que le mandó Dios a ver a quién, a Josué, y que meditar en ellos. Amén. Así que la bendición está no tan solo en leerla, sino también en vivirla. ¿No te das cuenta que cuando tú estás pasando por una situación y tú lees la palabra y tú, Padre, estás viviendo eso? Ahí empiezas a decir, caramba, esta palabra está aplicando a mi vida, porque estoy viviendo lo que está plasmado ahí, que Dios me está diciendo. Muchos conocen muchos versos bíblicos, muchos conocen aún más versos que tú y que yo, pero pocos lo practican. Una cosa es saberlo, como tú haces un examen en la escuela, como tú eres botella, ¿verdad? Otra cosa es tú aplicarlo. ¿Te acuerdas de las fracciones? ¿Te acuerdan de redondear números, todas esas cosas? Lo aplicamos hoy en día. Usted ve, amor, me metí una botella aquí, no, ya sé que si era 5, el próximo número aquí toca redondear. No, ahora es, pídelo y aplícalo en tu vida. Aplica los porcentajes, aplica eso que estudiaste, aplica. Pues así mismo es la palabra. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad, obedecer, guardad mis mandamientos. La obediencia demuestra nuestro amor por Dios. Repito, nuestra obediencia demuestra el amor por Dios. Dios honra a quienes deciden obedecerle aún cuando no entiendan
completamente los caminos que Dios nos manda a ir o no entiendan los procesos. Lo importante es que obedezcamos su palabra. Cuarto principio, y acá estoy terminando. Un siervo exitoso es aquel que se esfuerza y es valiente, pero aún después de la derrota. Sí, aún después de la derrota. Fíjate que el Señor nuestro Dios no le dijo a Josué una vez que se esforzara y fuera valiente. No se lo dijo 2 veces, se lo dijo 3 veces. La pregunta es, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia de parte de Dios? Porque Dios ya sabía los momentos difíciles que Josué iba a pasar. Dios sabe los momentos difíciles que tú y yo vamos a pasar en la vida. Dios lo sabe. Es como si hoy nos está diciendo a nosotros, esforcémonos y seamos valientes. Y no te lo voy a decir una vez, ni te lo voy a decir yo, te lo voy a decir 3 veces. ¡Wow! 3 veces. Y eso quedó demostrado, ¿saben qué? En el capítulo 7 de ese mismo libro de Josué. Cuando aquí, si se acuerdan de la historia, en las 2 de las 12 tribus de Israel, había una persona llamada Acán que desobedeció lo que ya Dios había declarado. En este botín de guerra de Jericó, ellos venían de ganarle a Jericó. Recuerda Jericó, la ciudad fortificada que decía que tenían muros invencibles. De hecho, tan era así que nadie la había derrotado, solamente el pueblo de Dios, ¿verdad? Y este hombre tomó utensilios, mantos y dinero, joyas, tesoro, que Dios había dicho no tomaran porque era anatema, porque era maldición que lo tomaran. Y él se lo llevó y lo escondió debajo de su caseta de campaña. Ahí el hombre lo escondió. ¿Y qué pasó? Cuando fueron a pelear contra Ai, un pueblo menos numeroso, ya Josué había enviado estrategas, había ido a reconocer el área. Esta vez yo la voy a ganar, no con todos los hombres, con menos hombres. Bueno, y se confió a tal extremo que fueron derrotados humillantemente. Esta derrota, ¿por qué fue tan humillante? Una derrota inesperada. Tenían la promesa: voy a estar siempre contigo, nadie te va a hacer frente porque yo estoy contigo. Escucha, era dura la derrota. ¿Por qué fue dura? Porque Israel huyó teniendo la promesa de victoria. Fue humillante porque ya que Israel había sido llamada a tener esa victoria y que iba a pasar por encima de ellos. Pero fue una derrota necesaria porque subestimaron al enemigo. Tú y yo tenemos enemigos, pero los enemigos que tú y yo tenemos no son enemigos de carne y hueso que tenemos aquí al lado. No, la Biblia dice, Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra quienes, contra principados, potestades, huestes de maldad que están en los aires que tú y yo no vemos. Esa es nuestra verdadera lucha, porque esos entes influyen en la conducta del ser humano y más en aquellos que no tienen al Señor. Y dice la Escritura que Josué cayó rostro en tierra y se quebrantado y confundido, que se rasgó su ropa, se echó ceniza y empezó a clamar a Dios. Y decía: Señor, pero ¿por qué esta derrota? ¿Qué pasó aquí? Él no tenía la promesa. ¿Qué pasó, Señor?
el Señor le dijo, ¿qué haces arrodillado clamando? Hay momentos que Dios no nos pide eso. Nosotros tenemos que discernir algo que el pueblo de Dios hoy lamentablemente no estamos haciendo. Hay veces que no es hora no tan solo de arrodillar, es hora de levantarnos, y creer a lo que Dios hace. Decir, Señor, muéstrame qué pasó aquí. Y el Señor le dijo, hay pecado en el pueblo. Wow, un pecado de alguien contaminó todo el pueblo de Dios. Wow. Y una vez que Israel se arrepintió y corrigieron el error, ¿sabe lo que pasó, verdad? Dios reveló, llamaron a Acán a cuenta, él confesó, trajeron a toda su familia, todos sus animales, todo. Los apedrearon y los quemaron. Porque Dios tuvo que raer el pecado. Amado, ¿no se da cuenta usted en el día de hoy, por el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios que tenemos? Qué malo hoy en día que no aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Aquel que dio su vida por ti, por mí, porque por la ley no íbamos a ser salvos. Nadie podía cumplir la ley. Eso queda demostrado. Pero por Cristo se hizo carne y sangre. No le den mal la espalda al Señor. No le den mal la espalda a Cristo. Dice la Biblia, Él es el único camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y la vida. Las únicas tres cosas es Él, dice la palabra. No hay otra cosa en quien podamos ir al Padre sino a través de quien, de Jesús. Está claro. Pero el problema es que como no lo leemos, como no lo internalizamos, entonces ¿por qué me dice? No busca a esta santa. Rézale a esta otra santa. Amado, lo que estamos haciendo es alejándonos más de Dios. A mí me pasó. Hasta que, ay Dios mío, hasta que Dios se reveló a mi vida. Qué lindo es Dios. Hasta que pude escuchar la verdad del Evangelio de Cristo. Porque, amado, esta Biblia está escrita para todos. Para todos. Mire, voy a hacer aquí un paréntesis. Este es el único libro que ha sobrevivido a tantas batallas en el mundo. El único libro que ha sobrevivido. Usted no sabe a todo lo holocausto y todo lo que ha pasado en este mundo. El único libro que ha sobrevivido. Porque la palabra de Dios quiere que la leamos, la internalizamos y la vivamos. Para tener comunión con Él. Es la única forma. Y el Señor le dijo a Josué, termino, levántate. Entonces cuando Israel ya se arrepintió y corrigieron aquel error, la victoria volvió. La victoria volvió. ¿Qué nos enseña esto, amado? ¿Sabes qué? Muchas veces el pecado hace que la promesa de momento se detenga. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1, 9 y 10. Si has hijito, te está hablando a los hijos. Dice la Biblia que no a los bastardos, a los hijos. Y un hijo es aquel que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vino a regenerarlo, porque nos regenera en una nueva criatura. Amén. Entonces, ¿qué? Si has pecado, abogado tienes con el Padre, a Jesús, el justo, y es la apropiación para los pecados. Él es. No hay otro. Él es.
Entonces puedes ir a Él y salga confiadamente y pide perdón, arrepentirnos. ¿Sabes qué? Y la misericordia de Dios es que nos va a alcanzar. Sé que somos perdonados porque Dios es justo. Él es justo y Él nos perdona. Pero está de nosotros que reconocer primeramente el error y arrepentirnos, confesarlo, ¿verdad? Amén. Entonces, muchos creyentes hoy en día se desaniman después de una derrota. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Como que uno se tiende a desanimar, ¿verdad? Como que parece que las fuerzas se nos van a ir. Como que parece que ya no hay esperanza. ¿Seré yo el único aquí? Como que pareciera que ya, Señor, ya no me escucha. Tal vez una oración no fue respondida como yo esperaba, como tú esperabas. Quizá estamos enfrentando problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, dificultades o aún una caída espiritual. Pero un siervo exitoso no es el que nunca tropieza. Escucha bien, te lo repito, un siervo exitoso no es el que nunca tropieza, sino el que permite que Dios examine su corazón y se arrepiente cuando es necesario, se levanta y continúa caminando con Cristo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Esa es la promesa que tenemos, pero tienes que agarrarte de la dieta de justicia de Dios. Es la única forma. ¿Estamos aquí? Te tienes que agarrar de ella. Estira tu mano. Estira tu mano. Y ahí la vas a agarrar. Amén. La promesa de Dios. Porque, primeramente, la derrota no tiene la última palabra en nuestra vida. Pero la gracia de Dios, ese amor inmerecido, sí. Ese amor de Dios, sí, tiene la última palabra. La promesa de Dios en Josué capítulo 1 no eliminó la prueba que iba a pasar Josué en capítulo 7, no la eliminó. Pues entre la promesa y el cumplimiento de ella hubo batalla que enfrentar. Hubo batalla. Ellos enfrentaron varias batallas. Fueron varios reinos que tuvieron que derrotar para llegar a la tierra prometida. Amado, ¿no nos pasa en el diario vivir? ¿Cuántas luchas tú y yo lo enfrentamos a diario? Dime. Tenemos la promesa de Dios, pero hay luchas que tenemos que enfrentar. Siempre van a estar. Pero Dios nos manda hoy a que te esfuerces, seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él ha prometido estar contigo. Y Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido el sistema. Y si yo he vencido, tú y yo somos más que vencedores. Romanos 8, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor, sepa Señor. Así que así ocurre con nosotros. Dios nunca prometió una vida sin luchas. Nuestro buen Dios prometió su presencia en medio de esas luchas. Aleluya. Termino con esto. Un siervo exitoso permanece en la presencia del Señor. ¿Escuchó? Un siervo exitoso permanece en la presencia del Señor. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Oye, como estuve con tu líder, también estaré contigo. Hoy te dice lo mismo a ti y a mí.
como estuve con tus padres, también estaré contigo. No importa lo que puedas enfrentar, si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? El que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. El que vive en mí es Cristo Jesús. El que vive en ti se llama Cristo Jesús. Amén. Él vive en ti. A través de ti, el Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Termino. Entonces, la promesa no era la tierra. No era entrar a la tierra prometida. Pues es la promesa, pero no era necesariamente la tierra. La promesa, la mayor promesa era la presencia de Dios en sus vidas. Amado, si la presencia de Dios es conmigo, mira, tan es así, tan es así. Moisés entendía eso a tal extremo que en Éxodo capítulo 33, verso 15 le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí del desierto. Si tu presencia no va conmigo, porque mejor es estar en el desierto con el Señor que en la tierra prometida sin el Señor. Amén. Amén. Es mejor estar con el Señor. El Señor suplió maná en el desierto. El Señor le puso una nube de humo durante el día para que eso no los quemara, no los matara. Y de noche una columna de fuego para que no tuvieran frío. Eso hizo el Señor por 40 años. Mire la fidelidad de un Dios, y esa generación le dio la espalda al Señor. Sabemos que esa primera generación no vio entrar a la tierra prometida solamente Caleb y Josué. Era un espíritu diferente, esa es la palabra de Dios. Entonces, hay otro más que me encanta, como lo dice David, el rey y salmista David. Él dice en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No un día, no 2 días, no de vez en cuando, ni de cuando en vez. Que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Amado, si hay algo que él, el hombre que dijo, el Señor que no conforme al corazón de él, David, entendía claramente que en su presencia no podía estar. En su presencia. Amado, yo no sé ustedes. No hay nada más hermoso que experimentar esa presencia de Dios. Y yo les exhorto, si usted no lo ha experimentado, hoy yo quiero que lo experimente. De hoy en adelante. Porque siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Sabe qué? David decía en el mismo Salmo 27 al principio, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén. Ese es el Señor a quien tú y yo le servimos. A ese. Pero tenemos que leer la palabra y tenemos que internalizarla. Amén. El apóstol Pablo empezó el mismo anhelo, a fin de conocerle. Cuando buscamos su presencia, nuestra fe madura, nuestro carácter cambia. ¿Pueden bajar un poquito de aire? Bajamos un poquito de aire, Diego. Ahí en ambos, y me hacen el favor. Baja un poquito más, es que yo que el fuego que hay aquí. Ay, Dios. Nuestro carácter cambia cuando buscamos su presencia. Nuestro amor por Dios crece.
Y el verdadero éxito consiste en cumplir, mire, el propósito de Dios en nuestras vidas. Josué no fue exitoso simplemente porque conquistó ciudades. Él fue exitoso porque cumplió la misión de Dios que Él le había confiado. Al final de nuestra vida, el Señor no nos va a preguntar cuánto dinero acumulamos ni cuántos títulos obtuvimos. Él nos va a preguntar si fuimos fieles. ¿Cómo dice el pastor? ¿Por qué usted dice si fuimos fieles? La palabra establece, cuando estemos en el tribunal de Cristo y el Señor pase en revista y nos evalúe, pues es verdad que todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Pero mire cómo el Señor va a decir a los que pasen: buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes qué? Ese va a ser, yo te diría, que la palabra que más yo anhelo, que un día Dios me diga: buen siervo y fiel. Mira cómo Dios evalúa la fidelidad. Ese es, amado, acá, ese es el verdadero, acá, amado, ese es el verdadero éxito del ser humano. ¿El qué? El que seamos fieles. Ese es el verdadero, no la fama, no los reconocimientos, amado, y eso es bueno, póngale. Dice la palabra de Dios que la bendición nos va a alcanzar. Eso está bien. Pero eso no es lo que tú te vas a llevar. Es lo que tú haces con lo que Dios te dio en la tierra. Porque todos daremos cuentas a Él. Y que Él te diga: Ana Beatriz, buen sierva y fiel. Sobre poco usted fue fiel, sobre mucho la pondré. Entre en el gozo mío. ¡Wow! Que lo diga eso el Señor. Donde no va a haber más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, ni envejecimiento. Nada de esas cosas feas. Nada de eso va a haber, amado. Oye, qué bueno que no va a haber envejecimiento, no va a haber almanaque, olvídate. Nada de eso. Qué tremendo, ¿verdad? Mira, el éxito bíblico no consiste en cuanto tú y yo poseamos. Consiste en cuánto nos parecemos a Jesús. Porque Él dice que Él es el modelo a seguir. Y a Él tenemos que seamos que a la estatura del varón perfecto. ¿Y qué fue el varón perfecto? Jesús. Nos hizo carne y sangre, recordemos. Si Él pudo, siendo Dios, hacer carne y sangre y sufrir lo que tú y yo padecemos, es porque se puede. En Él se puede. En Él, no en mi fuerza. En Jesús podemos, amén. Porque para eso Él vino, para que podamos hacer las cosas en Él. Porque dice la Biblia: sin Él nada podemos hacer. Así que no consiste tampoco la fe, el éxito, no consiste tampoco en tener una agenda llena de muchas cosas. Consiste en tener un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Conoce al Espíritu Santo? ¿Sabe quién es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Jesús nos dejó cuando se fue. Y les dejaré el Espíritu de la promesa, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. No consiste tampoco el éxito en ser reconocido por hombres. Consiste en ser reconocidos por Dios. Por Dios. Porque cuando caminamos cerca del Señor, nuestra familia cambia. Dígame si yo no siento. Cuando caminamos en la presencia, cuando caminamos cerca del Señor, nuestra familia cambia. Nuestra manera de vivir cambia. Aún la iglesia cambia. Nuestro testimonio
impacta a quienes nos ven, a quienes nos rodean, impacta nuestro testimonio. Porque un creyente lleno de Cristo siempre es una bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos en pie, amada iglesia. Voy a hacer un llamado, quiero que me preste atención. El altar está abierto porque Dios quiere que tú sientas su llamado. El que habló a Josué y le dijo, esfuérzate de ser valiente, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Escucha esto. Quizás hoy has servido al Señor durante muchos años, pero reconoce que tu pasión por Él ha menguado, que ya no es la misma. Tal vez las pruebas, tal vez las derrotas, tal vez el cansancio espiritual y físico han apagado el fuego que un día ardía en tu corazón. Hoy el Señor te vuelve a decir, como le diga a Josué, te digo hoy, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No busquemos solamente las bendiciones de Dios, busquemos aquel que las da, busquemos su rostro, no busquemos el éxito del mundo, busquemos andar en su palabra, busquemos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque le prestamos atención. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios se contrita fácilmente, se entristece fácilmente cuando hacemos cosas que no son. Y Él quiere guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A toda verdad. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre, primeramente, si sientes pasar al altar, estás libre de hacerlo, porque si hay algo que quiere el Señor hoy es tocar corazones y que tú puedas sentir la presencia de Dios en tu vida. Yo te digo algo, no hay nada más glorioso que sentir la presencia del Señor en tu vida, como yo la siento en mi vida. Sin esa presencia yo me muero. Sin esa presencia la vida no tendría sentido. Sin esa presencia, ¿qué sería de mí? Gracias, Señor. Padre, venimos ante ti con corazones contritos y humillados. Tu palabra sostiene que el que tiene un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y queremos reconocer tu señorío en nuestra vida. Hoy lo reconocemos. Hoy entendemos, mi Dios, que tu palabra es tan fiel, que tus promesas son tan fiel como tu palabra lo establece en el Nuevo Testamento. Mis promesas son sí y amén para aquellos que creen. Amén. Yo creo a tu palabra. Yo creo al que enviaste, a Jesús. Yo creo, Señor, que tu Santo Espíritu me ha regenerado, que vive y mora en mí, y que cada día me lleva por camino de justicia, de paz, a toda verdad. Gracias, Señor. Padre, hoy yo proclamo que yo seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae y no caerá, y todo lo que yo haga prosperará para la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame cuando esté pasando por momentos
de dificultad, de escasez, de enfermedad. Porque entonces, Señor, como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, voy a creer tu promesa. Voy a meditar en tu palabra de día y de noche, en un verso bíblico. Porque yo sé, Señor amado, que tú estarás conmigo y tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Perdóname si dudé. Perdóname si mi pasión por ti se ha enfriado. Si mi fuego que ardía en mi corazón se ha ido apagando. Hoy yo quiero que tú, Señor amado, ardas mi corazón con el fuego tuyo. Pon fuego en mi vida para yo mantenerlo siempre. Para yo mantener ese fuego en mi corazón por ti. Esa pasión por ti, ese deseo por leer tu palabra, ese deseo por estar en ese lugar secreto, ese deseo por orar, por buscar de ti cada día en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Padre, quiero yo ser influencia donde quiera que yo vaya, Señor. Que la gente vea que tú vives en mí. Y no tan solo eso, mi Dios, que no fuertes palabras en mi boca para darle a alguien que la necesite. Señor, aún mi testimonio sirve también para aquellos, porque tu palabra lo establece en Apocalipsis 12:11. Y le hemos vencido al enemigo por el poder de la sangre y por el poder del testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi testimonio también cuenta ante ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, hoy me levanto, y hoy me agarro de tu diestra de justicia, y ni a derecha ni a izquierda yo miraré cada día el blanco de toda soberana vocación que es Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.